Hoy trataremos el tema de la generosidad y el santo cura de Ars nos hablará sobre la limosna. Haced limosna y os serán borrados vuestros pecados. Evangelio San Lucas 11, 41. ¿Qué cosa podremos imaginarnos más consoladora para un cristiano que tuvo la desgracia de pecar, que el hallar un medio tan fácil de satisfacer a la justicia de Dios por sus pecados? Jesucristo, nuestro divino Salvador, solo piensa en nuestra felicidad y no ha despreciado medio para proporcionárnosla. Por la limosna podemos fácilmente rescatarnos de la esclavitud de los pecados y atraer sobre nosotros y sobre todas nuestras cosas las más abundantes bendiciones del cielo. Mejor dicho, por la limosna podemos librarnos de caer en las penas eternas. Cuán bueno es un Dios que con tan poca cosa se contenta. De haberlo querido Dios, todos seríamos iguales, mas no fue así, pues previó que, por nuestra soberbia, no habríamos resistido a someternos unos a otros. Por esto puso en el mundo ricos y pobres, para que unos a otros nos ayudáramos a salvar nuestras almas. Los pobres se salvarán sufriendo con paciencia su pobreza y pidiendo con resignación el auxilio de los ricos. Los ricos, por su parte, hallarán modo de satisfacer por sus pecados, teniendo compasión de los pobres y aliviándolos en lo posible. Ya veis, pues, cómo de esta manera todos nos podemos salvar. Si es un deber de los pobres sufrir pacientemente la indigencia e implorar con humildad el socorro de los ricos, es también un deber indispensable de los ricos dar limosna a los pobres, sus hermanos, en la medida de sus posibilidades, ya que de tal cumplimiento depende su salvación. Pero será muy aborrecible a los ojos de Dios aquel que ve sufrir a su hermano y, pudiendo aliviarle, no lo hace. Para animaros a dar limosna, siempre que vuestras posibilidades lo permitan, y a darla con pura intención, solamente por Dios voy a mostraros cuán poderosa sea la limosna ante Dios para alcanzar cuanto deseamos. Cómo la limosna libra a los que la hacen del temor del juicio final. Cuán ingratos seamos al mostrarnos ásperos para con los pobres, ya que al despreciarlos es al mismo Jesucristo a quien menospreciamos. Bajo cualquier aspecto que consideremos la limosna, hallaremos ser ella de un valor tan grande que resulta imposible haceros comprender todo su mérito. Solamente el día del juicio final llegaremos a conocer todo el valor de la limosna. Si queréis saber la razón de esto, aquí la tenéis. Podemos decir que la limosna sobrepuja todas las demás buenas acciones porque una persona caritativa posee ordinariamente todas las demás virtudes. Leemos en la Sagrada Escritura que el Señor dijo al profeta Isaías: «Vete a decir a mi pueblo que me han irritado tanto sus crímenes que no estoy dispuesto a soportarlos por más tiempo. Voy a castigarlos perdiéndolos para siempre jamás». Presentóse el profeta en medio de aquel pueblo reunido en asamblea y dijo: «Escucha, pueblo ingrato y rebelde, he aquí lo que dice el Señor tu Dios. Tus crímenes han excitado de tal manera mi furor contra tus hijos,
que mis manos están llenas de rayos para aplastaros y perderos para siempre. Ya veis, les dice Isaías, que os halláis sin saber a dónde recurrir. En vano elevaréis al Señor vuestras oraciones, pues Él se tapará los oídos para no escucharlas. En vano lloraréis, en vano ayunaréis, en vano cubriréis de ceniza vuestras cabezas, pues Él no volverá a vosotros sus ojos. Si os mira, será en todo caso para destruiros. Sin embargo, en medio de tantos males como os afligen, oíd de mis labios un consejo. Seguirlo será de gran eficacia para ablandar el corazón del Señor, de tal suerte que podréis en alguna manera forzarle a ser misericordioso para con vosotros. Ved lo que debéis hacer. Dad una parte de vuestros bienes a vuestros hermanos indigentes. Dad pan al que tiene hambre, vestido al que está desnudo, y veréis cómo súbitamente va a cambiarse la sentencia contra vosotros pronunciada. En efecto, en cuanto hubieron comenzado a poner en práctica lo que el profeta les aconsejara, el Señor llamó a Isaías y le dijo: Profeta, ve a decir a los de mi pueblo que me han vencido, que la caridad ejercida con sus hermanos ha sido más potente que mi cólera. Diles que los perdono y que les prometo mi amistad. Oh hermosa virtud de la caridad, ¿eres hasta poderosa para doblegar la justicia de Dios? Mas ay, cuán desconocida eres de la mayor parte de los cristianos de nuestros días. ¿Y a qué es ello debido? Proviene de que estamos demasiado aferrados a la tierra. Solamente pensamos en la tierra como si solo viviésemos para este mundo y hubiésemos perdido de vista y no los apreciásemos en lo que valen los bienes del cielo. Vemos también que los santos la estimaron hasta tal punto la caridad para con los demás que tuvieron por imposible salvarse sin ella. En primer término os diré que Jesucristo, que en todo quiso servirnos de modelo, la practicó hasta lo sumo. Si abandonó la diestra de su Padre para bajar a la tierra, si nació en la más humilde pobreza, si vivió en medio del sufrimiento y murió en el colmo del dolor, fue porque a ello le llevó la caridad para con nosotros. Viéndonos totalmente perdidos, su caridad le condujo a realizar todo cuanto realizó, a fin de salvarnos del abismo de males eternos en que nos precipitara el pecado. Durante el tiempo que moró en la tierra, vemos su corazón tan abrazado de caridad que al hallarse en presencia de enfermos, muertos, débiles o necesitados, no podía pasar sin aliviarlos o socorrerlos. Y aún iba más lejos, movido por su inclinación hacia los desgraciados, llegaba hasta el punto de realizar en su provecho grandes milagros. Vemos también en la Sagrada Escritura, en el libro de Tobías. Cierto día se le dijo que había fallecido un pobre, sin que nadie se prestase a darle sepultura. Estaba comiendo y se levantó al momento, cargóselo sobre sus hombros y se lo llevó al lugar donde tenía que ser sepultado. Cuando creyó llegado el fin de su vida, llamó a su hijo junto al lecho de muerte. Hijo mío, le dijo, creo que dentro de poco el Señor va a llevarme de este mundo. Antes de morir, tengo que recomendarte una cosa de gran importancia. Prométeme, hijo mío, que la observarás.
Da limosna todos los días de tu vida. No desvíes jamás tu vista de los pobres. Haz limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Pero pon siempre el corazón en tus dádivas y da además con alegría. Con ello acumularás grandes tesoros para el día del Señor. No olvides jamás que la limosna borra nuestros pecados y preserva caer en otros muchos. El Señor ha prometido que un alma caritativa no caerá en las tinieblas del infierno, donde ya no hay lugar a la misericordia. No, hijo mío, no desprecies jamás a los pobres, ni tengas tratos con los que menosprecian a los pobres, pues el Señor te perderá. La casa, le dijo, del que da limosna, pone sus cimientos sobre la dura piedra que no se derrumbará nunca, mientras que la del que se resiste a dar limosna será una casa que caerá por la debilidad de sus cimientos. Con lo cual nos quiere manifestar que una casa caritativa jamás será pobre, y por el contrario, que aquellos que son duros con los indigentes perecerán junto con sus bienes. También encontramos al rey David. El santo rey David nos dice: Hijo mío, no permitas que tu hermano muera de miseria si tienes algo para darle, ya que el Señor promete una abundante bendición al que alivia al pobre, y Él mismo atenderá a su conservación. Y añade después que aquellos que sean misericordiosos para con los pobres, el Señor los librará de tener desgraciada muerte. Y el santo cura de Ars nos comenta otra anécdota. Refiérese que en cierta ocasión un caballero halló a un pobre y miserable y conmovióse tanto ante su miseria que llegó a derramar lágrimas. No tuvo necesidad de otras excitaciones para despojarse de su ropa exterior y dársela al pobre. Algunos días después supo que el pobre había vendido aquel vestido, de lo cual tuvo pena el caballero. Estando en oración decía a Jesús: Dios mío, veo muy bien que no era merecedor ese pobre de llevarse mi vestido. Nuestro Señor apareciósele entonces sosteniendo aquel vestido en sus manos y le dijo: ¿Reconoces esta vestidura? El caballero exclamó: ¡Ah, Dios mío! Es la misma que di al pobre. Ya ves pues cómo no se ha perdido y cómo realmente me complaciste al entregármela en la persona del indigente. Y San Juan Crisóstomo nos dice: Hijo mío, da un mendrugo de pan a tu hermano pobre y recibirás el paraíso. Da un poco y recibirás mucho. Da los bienes perecederos y recibirás los bienes eternos. Por los presentes que hicieres a Jesucristo en la persona de los pobres, recibirás una recompensa eterna. Da un poco de tierra y recibirás el cielo. ¿Qué debemos sacar de todo esto? Vedlo, que la limosna es de gran mérito a los ojos de Dios y tan poderosa para atraer sobre nosotros sus misericordias, que parece como si asegurase nuestra salvación. Mientras estamos en este mundo, es preciso hacer cuantas limosnas podamos. Siempre seremos bastante ricos si tenemos la dicha de agradar a Dios y salvar nuestra alma. Mas es necesario hacer la limosna con la más pura intención.
Cuán felices seríamos si todas las limosnas que habremos hecho durante nuestra vida nos acompañasen delante del tribunal de Dios para ayudarnos a ganar el cielo.